La ruta de Marmaduke Grove. Hoy vamos a hablar de uno de los próceres más importantes en la historia de la izquierda chilena, el coronel Marmaduke Grove. ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? ¿Y por qué fue desterrado no una, sino que 2 veces aquí, a Rapa Nui? Vamos a verlo. Pero antes de seguir, no puedo dejar de recordarles que me pueden seguir en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme en YouTube como Diego Escobedo, historiador. Lo mismo con mis otras redes sociales. Pueden encontrarme en TikTok y en Instagram como Diego Escobedor. Síganme y suscríbanse. Ahora sí, volviendo con Don Marma, para saber dónde nació Grove, primero tenemos que volver al continente. Marmaduke Grove nació aquí en Copiapó en el año 1878 en el seno de una familia radical. Su padre fue un opositor al gobierno del presidente Balmaceda, de ahí que durante la Guerra Civil del año 1891 fue relegado. De esta época se cuenta una famosa anécdota recogida por Hernán Millas en su libro Una loca historia de Chile. Su padre, José Marmaduke Grove, junto con su amigo y fundador del radicalismo, Manuel Antonio Mata, fueron apresados. El saqueo a su hogar y el trato que le dieron a su progenitor habría causado tal impresión en el pequeño Marmaduke que éste le dijo a su madre: «Mamá, cuando sea grande, voy a ser revolucionario». Con esa idea en mente, a los 13 años Grove ingresó como cadete a la Escuela Naval en 1892. Sin embargo, fue expulsado en su último año por instigar a una revuelta conocida como el Motín de la Repartición de Panes o la Sublevación del Pan Duro, en 1897. Después de haber sido expulsado de la Escuela Naval, en el año 1897 Marmaduke Grove ingresó aquí, a la Escuela Militar. Fue en este edificio, que actualmente corresponde al Museo Histórico Militar, donde Marmaduke Grove compartió con 2 militares que serán clave en la historia política de Chile de los años 20 y 30. Nos referimos a Carlos Ibáñez del Campo y Arturo Puga. En 1925, Grove fue nombrado director de la recién creada Escuela de Aviación y en 1926 fue ascendido a coronel. 2 años antes había participado junto a Carlos Ibáñez en el famoso ruido de sables de septiembre de 1924, movimiento que llevó al poder a Ibáñez 3 años después. Si bien en sus inicios Grove fue ibañista, en 1929 se reunió en Europa con el exiliado presidente Arturo Alessandri y organizaron una conspiración para derrocar al general Ibáñez. El gobierno chileno, al enterarse de esto, dio de baja del ejército a Grove y lo deportó a Buenos Aires. Pero nada de esto detuvo a Grove. Debido a sus actividades conspirativas, Grove fue dado de baja del ejército y deportado a Buenos Aires. Por supuesto que eso no lo detuvo. Fue desde aquí, desde Argentina, desde donde Grove despegó en su mítico avión rojo con rumbo a Chile. Su objetivo, derrocar a Ibáñez. El 21 de septiembre de 1930, el coronel Grove llegó en un avión rojo a la ciudad de Concepción. Allí fue recibido por el teniente Carlos Charlín Ojeda. El plan era desde ahí sublevar a los militares contra el régimen de Ibáñez, pero la conspiración fue descubierta. Al aterrizar fueron detenidos por militares leales a Ibáñez y sometidos a una corte marcial que los desterró a la isla de Pascua. Después de su fallida aventura del avión rojo, Marmaduke Grove fue desterrado aquí, a Rapa Nui. No alcanzó a estar mucho tiempo aquí, ya que recibió la ayuda para escapar nada menos que de un hombre de derecha, de Gustavo Ros Santamaría. El empresario Gustavo Ros, también desterrado por Ibáñez y futuro ministro de Alessandri, le envió a Grove un pasaje para un barco que lo trasladó a Francia en mayo de 1931. Al León de Tarapacá le convenía que Grove siguiera conspirando contra el caballo Ibáñez. 2 meses después, cayó la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo. Era julio de 1931. Se inició una nueva anarquía que derivó en elecciones presidenciales donde resultó ganador el radical Juan Esteban Montero. En paralelo, Grove fundó, junto a Eugenio Mate, el partido Nueva Acción Pública, la ANAP. La popularidad del coronel Grove y de sus ideas socialistas fue creciendo entre los chilenos, al igual que el descontento contra el gobierno de Montero. Esto solo podía derivar en una cosa: un nuevo golpe. Nos encontramos en la base aérea del Bosque. Fue desde este lugar, en el año 1932, donde Marmaduke Grove, Arturo Merino Benítez y otros militares de izquierda y revolucionarios organizaron el golpe de Estado del 4 de junio de ese año, dando inicio a la República Socialista. Marmaduke Grove anunció el golpe de Estado repartiendo panfletos con el provocador mensaje de «Revolución hoy, 4 de junio, aunque llueva». La República Socialista, como la concibió Grove, solo duró 12 días. Uno de sus más estrechos colaboradores, Carlos Dávila, le hizo otro golpe y mandó a Grove y sus incondicionales de vuelta a la isla de Rapa Nui. Su segundo destierro aquí en Rapa Nui fue más largo. Esta vez Grove tuvo mucho tiempo para pensar qué hicimos mal, qué podemos hacer mejor,
¿Qué tiene que hacer la izquierda chilena ahora para reorganizarse, particularmente el socialismo? Mientras tanto, en el continente cayó el régimen de Dávila y se convocaron a nuevas elecciones presidenciales. A don Marma no se le ocurrió nada mejor que inscribirse como candidato presidencial desde el destierro. La elección se realizó el 30 de octubre de 1932, pero Grove no alcanzó a hacer campaña. Sin embargo, eso no impidió que sacara un no menor 17% de los votos. A su regreso al continente lo esperaba un pueblo enardecido. A pesar del fracaso de la República Socialista y de su candidatura presidencial, su fama no había hecho más que crecer durante esos meses. Grove había sido encarcelado y desterrado por distintos gobiernos, a Buenos Aires y 2 veces al ombligo del mundo. Presidentes y dictadores le tenían miedo. El Vítor de ¿quién manda el buque? Pegaba fuerte entre sus seguidores. No era un político hábil, pero sí muy carismático. Con toda la experiencia y el capital político acumulado, el siguiente paso era lógico. Al año siguiente, en abril de 1933, las distintas fuerzas políticas defensoras del socialismo se fusionaron para fundar el Partido Socialista de Chile. Nos encontramos en la sede del Partido Socialista de Chile, en el barrio París, Londres. Aquí podemos ver a los fundadores del partido, Oscar Schnake, por allá Eugenio Mate y por supuesto acá al coronel Marmaduke Grove Vallejos. En el Partido Socialista, Grove no hizo ningún aporte ideológico. Él mismo reconocía que nunca en su vida había leído a Marx. Sin embargo, su aporte fue otro. El hombre del avión rojo era un caudillo popular y le dio al partido mística y disciplina. La prematura muerte del senador socialista Eugenio Mate en 1934, mentor de Grove, le permitió al coronel reemplazarlo en la Cámara Alta. Con su lema de campaña "de la cárcel al Senado", Marmaduke Grove se convirtió en senador de la República, cargo que ejerció hasta 1949. En 1938 asumió como secretario general del PS y se pensó en repostular a Grove como presidente, pero el candidato de consenso del Frente Popular terminó siendo Pedro Aguirre Cerda. En esa campaña, Grove nuevamente hizo gala de su oratoria y su popularidad en apoyo del candidato radical, quien logró ganar las elecciones presidenciales de ese año. Durante su gestión como senador, ya en pleno gobierno del Frente Popular, Grove presentó un original proyecto de reforma agraria en 1939. Su lema era "ni tierra sin hombres, ni hombres sin tierra". Si bien nunca logró ser aprobado, ese lema se volvería muy popular en los años 60 y 70, cuando la reforma agraria se hizo realidad. Como buen socialista, Grove terminó peleándose con su partido y en 1943 fundó el Partido Socialista Auténtico, pero este se disolvió 6 años después. Marmaduke Grove murió en Santiago el 15 de mayo de 1954. Fue enterrado aquí, en el mausoleo número 1 de la Fuerza Aérea de Chile, en el Cementerio General. Si se fijan, Marmaduke Grove pasó por las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Se formó primero en la Escuela Naval, se cambió al Ejército donde llegó a coronel y fue uno de los fundadores de la Fuerza Aérea de Chile, donde llegó a ser comandante en jefe de la FACH en 1932. Aquí reposan los restos de un piloto que voló demasiado alto y nunca supo cómo aterrizar. Un marino que gustaba de mandar el buque sin ser capitán. Pero no menos importante, los restos de un socialista de tomo y lomo, soñador e idealista.